Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas. Lo primero, por supuesto, agradecer a todas las organizaciones aquí presentes en la mesa y a los organizadores de este acto, a mi modo de entender, tan necesario, ¿no? Yo creo que todas las que estamos aquí en esta mesa compartimos un objetivo muy claro y es, ante todo, ¿no?, impedir que nuestra ciudad, que la ciudad de Madrid, siga siendo un tablero de Monopoly donde siempre gana la banca, ¿no? Porque ya lo ha relatado bastante bien Pablo en su intervención, ¿no? Detrás de esta operación están los intereses financieros no solamente del BBVA, sino también de otros muchos actores que están allí detrás, ¿no? Y hay que volver a repetir, siempre que haga falta, que desde luego nuestra ciudad, nuestro país, nuestra gente ya ha pagado un rescate financiero de más de 60.000 millones y no tenemos que seguir embolsando la cuenta de los resultados, ¿no?, en este caso del BBVA, que es quien está detrás de esta operación, ¿no? En primer lugar, y yo recojo un poco lo que planteaba Vicente, ¿no?, preguntaba él, ¿por qué un gobierno del cambio tiene derecho a no aplicar su programa, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta, desde luego Vicente nos ha dado un buen repaso al Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, y a este Gobierno del Cambio, del que aquí hay dos representantes, por supuesto, pero bueno, tiene toda la razón como ciudadanía indignada a preguntarse por qué faltamos a nuestro programa que era un compromiso con nuestra gente, un compromiso desde luego con la ciudadanía de Madrid. Un programa electoral que no tenía una única autoría, un programa que era colectivo, un programa que ha sido elaborado por muchísima gente, muchas de las cuales están presentes en esta mesa. Muchas organizaciones participaron en su elaboración, como bien recordaba Lourdes, ¿no? Pero también fueron imprescindibles las aportaciones de la Federación de Vecinos, de Ecologistas en Acción y de muchas de las entidades vecinales que están presentes también aquí en esta sala, ¿no? Un programa refrendado por más de 16.000 personas y que, desde luego, y con respecto a la operación Chamartín, era bastante claro, ¿no? Se planteaba, se abogaba claramente por la paralización del proyecto de Chamartín y el impulso de una auditoría y de la apertura de un proceso participativo que buscase alternativas. Y yo me agarro sobre todo a la necesidad de hacer una auditoría de toda esta operación especulativa, ¿no? Pero ¿qué ha pasado entre tanto? Pues entre tanto sabemos que al principio nuestra alcaldesa y por supuesto su gobierno señalaba lo innecesario de una operación urbanística que incidía en lógicas urbanas a las que la crisis nos había abocado, ¿no? Había una oposición clara a continuar con ese modelo de desarrollo, una oposición firme a ese modelo de desarrollo, ¿no? Y de hecho, el concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, también hizo declaraciones sobre esto bastante claras y bastante firmes. José Manuel decía, y por supuesto estoy totalmente de acuerdo con él cuando afirmaba lo siguiente, ¿no? No podemos rescatar empresas con pelotazos urbanísticos. Esto lo dijo José Manuel Calvo, lo declaró a los medios cuando presentaba pues, el primer proyecto que, como recordaréis, era el proyecto Puerta Norte, ¿no? En la línea, José Manuel lo único que hacía era recoger, por supuesto, los principios que se recogían en el programa y los compromisos de Ahora Madrid, ¿no? Y en esa línea se empezó a elaborar un plan de actuación, que era el Madrid Puerta Norte, con una reducción global de la edificabilidad que afectaba en una proporción importante, como no, a uno de los actores fundamentales de esta historia, a DSN. DSN, que como sabemos, detrás de DSN está, por supuesto, el BBVA, ¿no? Con este plan, que no le gustó nada, por supuesto, a los intereses financieros, se reducía el capital, la edificabilidad, ¿no?, del proyecto de un 61,6
a un 36,9%. Hablo de los beneficios directos que obtenía DSN de esta operación, ¿no? Esto, claro, fue un duro golpe para el BBVA, fue un duro golpe para los actores que estaban protagonizando esto, ¿no? No consideramos, y seguramente ecologistas o alguna organización más, bueno, mirábamos con buenos ojos este primer plan, no como un plan final, pero sí como un buen punto de partida a partir del cual poder trabajar un modelo más tendente, por supuesto, a atender las necesidades de los vecinos y vecinas de la zona, ¿no? Y, por supuesto, de la ciudad de Madrid, ¿no? Y ahora nos encontramos aquí en esta mesa intentando reconducir una deriva equivocada, ¿no? Una deriva que nos va a colocar en la paradoja de defender el plan del convenio del 2015, el plan de Ana Botella y de Ignacio González, ¿no? Recordémoslo, porque era el plan de Ana Botella y de Ignacio González. ¿Y cómo se paralizó ese plan, el convenio de 2015? Pues con las elecciones de mayo de 2015. Precisamente nuestra llegada al poder evitó que el plan que tenía entre manos Ana Botella e Ignacio González fuera realidad. Y nos encontramos en la paradoja de que hoy un ayuntamiento que se dice del cambio va a hacer bueno el plan de Ana Botella y de Ignacio González, ¿no? Mejorado, porque es un plan mejorado. Un plan que además, como comentaba Félix Arias en su exposición, pretende además hacernos creer en un maquillaje cosmético de la operación, ¿no? Hablando de criterios de sostenibilidad, de vivienda pública, ¿no? Pero de una vivienda pública, como bien se ha dicho en esta mesa, bueno, bastante reducida de hecho a 2.200 viviendas, nada más y nada menos, ¿no? Solamente un 20% de viviendas, son 11.000, y de esas 11.000 viviendas, 2.200 serían públicas, pero todavía no sabemos tampoco en qué régimen, porque la vivienda pública puede tener diferentes regímenes, como bien sabéis, ¿no? Esto es lo que han anunciado a bombo y platillo, pues el ministro Íñigo de la Serna con el señor Béjar y con la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, como un preacuerdo de una operación que ya deja todo bastante atado, ¿no? Ante esto han surgido muchas voces críticas y muchas de las personas que están aquí presentes de las organizaciones sociales han manifestado abiertamente su cuestionamiento, ¿no? de este proyecto, de un proyecto que sabemos que desequilibra el territorio, que ya lo ha expuesto ampliamente Vicente, ¿no? Un proyecto que nos huele a pelotazo, un proyecto que además vuelve a segregar nuestra ciudad, ¿no? Y un proyecto que desde luego tiene un impacto en la movilidad urbana bastante cuestionable, ¿no? Del que, bueno, pues si da tiempo podríamos hablar sobre él, pero desde luego yo creo que también merecería la pena ahondar en eso, ¿no? ¿Y por qué queríamos desde Ahora Madrid auditar la operación? Pues porque es una operación que, como bien se ha contado al principio, se inicia en el año 93, ¿no? En una época de pelotazos, ¿no? En el año 93 con Josep Borrell, con Joaquín Leguina, en un momento en el que se planteaba la remodelación de la estación Chamartín y donde, además, lo que se quería era lo que se ha planteado de forma sistemática desde hace años en las políticas públicas, ¿no? Los aprovechamientos, cómo pagar, digamos, determinadas intervenciones en la ciudad, pues siempre con las plusvalías de los aprovechamientos urbanísticos, una política que sabemos todas se ha demostrado nefasta, ¿no? En el año 94, haciendo memoria de cómo ha llegado hasta aquí la operación Chamartín, en el año 94 se le adjudican los derechos de propiedad a DSN, es decir, al BBVA, ¿no? Antes Argentaria, por 75 años y una superficie de 625.000 metros cuadrados de suelo público, ¿no? De suelo público, volvamos a recordar, estamos hablando de un 82% de suelo que es público, de las diferentes administraciones implicadas, ¿no? Ya entonces, Renfe
manifestó claramente que necesitaba construir muchísimo más que lo que podía caber en esos 625.000 metros cuadrados, porque si no, desde luego, no le salía rentable la operación. Y ya apuntaba y decía, nosotros necesitamos 800.000 metros, ya entonces, en el año 94, ¿no? Los que hemos visitado el terreno, porque algunos nos hemos tomado la molestia de pasear por esa lengua de tierra donde se pretende hacer esta operación, sabemos perfectamente que todo esto pues no cabe, ¿no? ¿Y cómo se multiplica y se hace el milagro de los panes y los peces para que la operación salga rentable? Pues aquí las administraciones han colaborado todas a una para que esto sea posible, ¿no? En el Plan General de Ordenación Urbana del año 97, pues ya aumenta la edificabilidad considerablemente, ¿no? Considerablemente para que a Renfe los 3.250 millones que necesitaba para tapar sus agujeros pudieran tener cabida en este terreno, ¿no? Ya entonces, como decía, en el año 96 se dejaba ver que era necesaria la luz verde del Ayuntamiento de Madrid para poder modificar la ordenación urbanística y que pudiera caber la operación y las necesidades económicas de Renfe, que como siempre es el otro actor protagonista de esta historia, ¿no? En aquel entonces, lo paradójico, y a mí me sorprende, ¿no?, que el señor Manzano mostraba sus recelos a la operación. En el año 97 el señor Manzano, que no es precisamente ningún santo, ¿no?, tuvo reparos en esta operación precisamente porque los técnicos municipales ya apuntaban que la edificabilidad que quería Renfe pues no cabía en el terreno, ¿no?, y que no se podían arriesgar a darle el visto bueno a la operación. Sin embargo, en el caso de Manzano, y parece ser que también del Ayuntamiento del Cambio, las presiones de Renfe y del BBVA han surtido efecto, ¿no? Y el señor Manzano aprobó esa modificación en el año 97 del plan para que creciera y aumentara todavía más el terreno, ¿no? Y un suma y sigue de cambios en este sentido, ¿no? La reforma de la Ley del Suelo en el 2001 también dio otro aldabonazo más a la operación porque facilitó la ampliación de esa edificabilidad, ¿no? Y a todo esto, y ya en el último año, ¿no?, lo que hemos visto de las manifestaciones que ha hecho públicas DSN, al frente del cual tenemos al señor Antonio Béjar. El señor Antonio Béjar, que es una persona muy transparente en cuanto a sus objetivos, ¿no?, ya hizo varias llamadas de atención al equipo de gobierno antes de que se firmara este acuerdo, ¿no?, y le dijo claramente a este equipo de gobierno que el tiempo se nos estaba acabando. De hecho, dijo, al final nosotros somos un inversor y puede llegar un día en que nos agotemos y entonces no habrá plan. Eso ya lo dijo el señor Béjar cuando, después de haber presentado el proyecto del año 2016, pues bueno, estaba ya cansado de esperar. Después de 20 años de prórrogas y de convenios, el tiempo se le había hecho como que demasiado largo, ¿no?, desde la llegada de Ahora Madrid al gobierno. Bueno, y voy a tener que ir acabando. Los días planteaba esto el señor Béjar y además de esto nos decía otra cosa que es falsa y que hay que repetirlo siempre que sea posible, ¿no?, que esta operación iba a tener un coste cero para los madrileños y las madrileñas. Esto es radicalmente mentira. Es mentira porque el coste de la operación, además de algunas cuestiones que se han planteado ya aquí en la mesa, hay que hablar de la destrucción de las infraestructuras del canal de Isabel II, que no están cuantificadas, del traslado de la empresa municipal de transporte, de la MT, de las cocheras de la MT, que están aquí sus trabajadores y luego os podrán decir en qué consiste esto, ¿no?, de los 600.000 kilómetros en vacío que van a tener que recorrer los autobuses, por supuesto, pero también, y no nos podemos olvidar, de las obras de metro que ya anunciaba Félix en su exposición y de la remodelación del nudo norte y de Fuencarral.
Eso en el convenio del 2015 ya estaba tasado en más de 214 millones de euros. Entonces, el señor Béjar no puede decir que esto va a tener un coste cero para los madrileños. Eso es mentira. Esto tiene un coste, claro, para las arcas públicas, no solamente porque estamos hablando de terreno público, de suelo público, para las arcas públicas municipales, sino también para la Comunidad de Madrid, para la región de Madrid, ¿no? Y como siempre, aquí lo que vemos es el modus operandi del capitalismo ibérico español, ¿no? Que no arriesga dinero, que hace negocios con suelo público, porque eso es lo que están haciendo, sin arriesgar dinero y además diciendo que se va a crear empleo. Hasta ahora y hasta lo que nosotros sabemos, la Operación Chamartín en sus más de 20 años no ha generado ni un solo puesto de trabajo. Y todas las expectativas de generación de empleo nos las tienen que demostrar, porque desde luego no hay ningún estudio económico que pruebe que efectivamente la creación de todo de esa City financiera va a estar necesariamente vinculada a la creación de empleo, ¿no? Y en todo esto han colaborado, por supuesto, en la creación de un sentido común, ¿no? General sobre los beneficios de la Operación Chamartín, los grandes medios de comunicación, fundamentalmente El País, que ha sido el gran portavoz de Castellana Norte, y también la televisión pública, porque si recordáis algunos de los que estáis aquí, el documental que hizo Informe Semanal, Operación Chamartín, Salir del túnel, era también un llamado a la modernidad, la inversión, no podemos espantar a los inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, para no alargarme más, yo sí quiero hacer un último apunte que no se ha planteado antes, pero bueno, mucho de lo que ocurre, ¿no? en torno a la Operación Chamartín también tiene que ver, desde luego, con la estructura que hemos heredado de los ayuntamientos, ¿no? Es una pieza más en la arquitectura del régimen del 78 que está hecha a medida de los que precisamente dictaron las reglas de la Constitución del 78, ¿no? En ese sentido, pues los municipios, lamentablemente, tenemos un aparato legislativo que es bastante antidemocrático, que es centralista y que está adaptado a los ciclos inmobiliarios y, por tanto, a la corrupción que esos ciclos inmobiliarios llevan necesariamente detrás, ¿no? Cambiarlo en profundidad es el reto que debe de asumir cualquier propuesta de cambio, cualquier alternativa, por supuesto, cualquier fuerza que se considere, ¿no?, parte del bloque del cambio, tiene que apostar por ese cambio en profundidad, pero también debemos resistirnos a las inercias que hemos recibido de esta herencia de 26 años del PP. Si no nos resistimos a esas inercias, desde luego, seguramente vamos a acabar convertidos en lo que precisamente pretendíamos venir a combatir, ¿no? Uno de los aspectos que yo creo es más importante en esa política que debemos de defender, sobre todo de cara a ese proyecto de cambio de cara al 2019, tiene que ser prioritariamente poner por delante la autonomía municipal para que no estemos secuestrados ni por Montoro ni por los inversores y, desde luego, poner en primer plano la suficiencia financiera, porque en tanto en cuanto los municipios nos veamos secuestrados precisamente por esa insuficiencia financiera, pues vamos a estar vendidos a la especulación inmobiliaria.